Hay personas que no solo explican lo humano, sino que lo habitan. Personas que no buscan respuestas para tener razón, sino que alumbran con más lucidez el misterio, este misterio tan especial de estar vivos. Hoy nos acompaña en este programa de la Pregunta Infinita una de esas voces que a mí la verdad es que me emocionan y además puedo decir que es una voz muy amiga mía. Él es Xavier Guix, psicólogo, divulgador y buscador incansable de lo esencial, con una trayectoria que atraviesa la comunicación, la espiritualidad laica, la PNL, la psicología y otras muchas cosas de las que nos va a poder hablar en la entrevista. Xavier ha dedicado su vida a comprender los automatismos del ego, las heridas que nos moldean y las posibilidades reales de transformación interior. Hoy no hablaremos exactamente de un libro, aunque vamos a hablar por supuesto de sus libros, hablaremos más bien de lo invisible, de lo que duele, de lo que nos mueve, de la mala bondad, de la posibilidad, que creo que cada vez es más urgente, de vivir más despiertos, más presentes y más humanos. Xavier Guix, ¿qué tal? Bienvenido a la Pregunta Infinita. Hoy, pues muchas gracias, Tony. Encantado de compartir este espacio contigo, con tus oyentes y dispuestos a que tengamos un buen despertar, que juntos construyamos algo que sirva para que quien nos escuche tenga una pequeña revelación. Me alegro de tenerte especialmente. Ya sabes que hace poquito te lo pedí dentro de tu apretada Gracias. agenda. Buscaste este hueco y he preparado unas preguntas, pues un poco como comunicador y como amigo, permítemelo, Venga, porque, gracias. porque no quiero hablar solo de un libro ni centrarme en un libro, sino en tu amplia ya y dilatada carrera. Así que, oye, me gustaría empezar por el principio, como se dice siempre aquí en España. ¿Qué aprendiste tú sobre ser psicólogo? ¿Por qué decidiste tú introducirte en este mundo, ¿no? En el de el desarrollo personal, la psicología, el Sí. autoconocimiento. Mira, yo creo que desde muy joven tenía una inclinación, por lo menos así lo recuerdo, en los primeros, digamos, trazos de mi adolescencia, una tendencia ya a la vida comunitaria, participar mucho de lo grupal, y además tuve la suerte de que en el espacio donde yo lo hacía, que era un centro parroquial, tuve la suerte de no estar muy adoctrinado desde el punto de vista católico religioso, sino más bien humanista. Y ya desde pequeño o desde joven he tenido esta inclinación por el conocimiento del ser, la persona, los mecanismos que de algún modo los humanos pues trazamos a la hora de intentar ser. Y por lo tanto, de ahí yo creo que ahí yo tuve una base muy importante. Luego la psicología no fue una primera elección, porque mi elección primaria o primera fue dejándome llevar por aquellos tiempos en los que yo me dedicaba más al teatro, a la radio. Entonces ahí tuve un golpe de suerte en el que pude entrar en diferentes medios y parecía que mi vida iba absolutamente dedicada en el campo de la comunicación, por la que yo de algún modo creo que también sirvo o he servido y por lo menos sigue siendo el leitmotiv de mi vida. Es decir, yo he servido siempre y sirvo para la comunicación. Dicho esto, en un momento determinado, en el año 93, una crisis económica pues me arrastró y como tanta gente, sobre todo en aquel momento que tenía 33 años, pues supuso un replanteamiento general de mi vida. Y ahí, curiosamente, fue cuando recuperé mis ilusiones de joven, ¿no? Cuando recuperé mis habilidades en el arte de intentar conocer al otro, empatizar con el otro, y me di cuenta de que conservaba, vaya, esa habilidad por el conocimiento de la psicología humana. Y entonces me decidí por hacer la carrera. Entonces la hice de mayor y entre los 35 y los 40 años fueron los años que yo dediqué al estudio de la psicología como licenciado y además coincidió con la llegada de la PNL, la programación neurolingüística, conocí a mi maestro, o sea que durante prácticamente 15 años no hice otra cosa, que además no tenía cargas familiares ni tenía que estar pendiente de unos hijos, por lo tanto me pude dedicar en cuerpo y alma a lo que llamaríamos hoy el autoconocimiento. Esa fue mi primera formación, no solo en lo académico, sino también en lo espiritual y en lo esencial, que es el autoconocimiento. Por lo tanto, fueron 15 años de dedicación plena. Luego lo he seguido haciendo, pero ya con otras metodologías, con otras experiencias, con otros referentes, pero fundamentalmente todo nace de ahí.
Qué interesante. Me gustaría preguntarte, Xavier, ¿con qué lenguaje tú te encuentras cómodo? Porque tú eres psicólogo, experto en PNL, como dices, pues también en esa parte del autoconocimiento que abre la psicología. Ahora hablaremos también de retiros, que he tenido el honor de compartirlos contigo. ¿Con qué lenguaje, con qué simbología, en qué Sin medio te duda, encuentras tú cómodo? sin duda la psicoespiritual. Es decir, el puente, para mí la imagen del puente es muy importante, esa imagen de puente entre dos realidades que podemos vivir en esta vida. Una es la realidad psicológica, por supuesto, pero otra también es la realidad espiritual. Tanto hay una esencialidad, a la que llamamos con nombres muy diferentes, tampoco voy a entrar ahora en ello, pero que sí que nos da cuenta de que nuestra vida no es solo personal, ni tan solo es colectiva, sino es transpersonal y transcolectiva. Es decir, hay algo que nos lleva más allá de nosotros mismos y algo que nos lleva más allá también de lo colectivo, que es lo que Paniker, de algún modo, por citar un referente, introdujo con su visión cosmoteándrica, ¿no? Nosotros somos un intermedio, somos una pieza, un puente entre lo cósmico y lo divino y la tierra, ¿no? Lo que nos pertenece como experiencia humana. Entonces, ese andros no puede existir sin un teos, que es esa experiencia trans, y desde un cosmos que de algún modo es como el reflejo de lo que es en el cielo, es en la tierra, ¿no? La ley de la correspondencia del Kybalión, que nos dice que como arriba es abajo y que nosotros añadimos como es adentro es afuera. Por tanto, para mí, ese movimiento, ese puente que nos hace transitar continuamente entre el cielo y la tierra, entre el dentro y fuera, entre el tú y el yo o el nosotros, pues por ahí yo a eso, todo eso en conjunto le llamo la visión psicoespiritual. Qué interesante, qué interesante. Fíjate, de toda tu obra, yo no he podido leer toda tu obra, he leído varios libros tuyos, los últimos, y se aprende mucho. Pero sobre todo yo creo que se desaprende, que enseñas muy bien a desaprender. O sea, tú, por ejemplo, de la mala bondad, que ahora vamos a hablar, tú enseñas muy bien a desaprender. ¿Qué es más importante en esta vida? ¿Aprender o desaprender? Bueno, buena pregunta. Si hago caso a Platón, el educar, el aprender, tiene mucho que ver con el sacar de dentro. Tiene que ver mucho con el resonar. Porque el aprendizaje por sí mismo, solo por sí, no tiene demasiado sentido. Y más hoy que tenemos una inteligencia artificial que le preguntes lo que le preguntes, te lo dice todo. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene el conocimiento? Entonces, el conocer tiene sentido cuando es un conocerse. Y para conocerse, uno tiene que explorar en sí mismo su naturaleza profunda, pero a la vez tiene que conocer al otro. Porque yo, para conocerme a mí mismo, tengo que conocer a otro que me conoce a mí. Porque yo no me puedo conocer del todo, no me puedo ver, no me puedo escuchar. Hay una parte inconsciente en mí que, si no es reflejo por parte de otro que me conoce y me reconoce, difícilmente me puedo conocer. Por tanto, hay un conocimiento que es el conocimiento de mi personalidad, mi ser en el mundo, que precisa de un otro. Pero luego también necesito un conocimiento profundo, una naturaleza profunda que también tiene que buscar un reflejo. Y es lo que Sócrates le enseña al joven Alcibíades, que es que igual que el ojo se conoce en el mirar, uno se reconoce que tiene un ojo porque mira, uno reconoce su alma porque se refleja en la divinidad, ¿no? Y esa divinidad tiene que pasar por el terreno de la sabiduría. Y esa sabiduría etimológicamente significa saborear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Conocer o saborear la vida? Entonces, la vida desde el conocer es poca, es pobre. Una vida que quiera ser vivida tiene que ser una vida saboreada. Y saboreada significa que tengo que experimentarla, tengo que sacarle el jugo, tengo que vivirla en todas sus dimensiones. No solo en lo bonito, sino también en sus sombras y también en sus desgracias, ¿no? En sus contingencias. Por lo tanto, y ahí aprendo, de todo aprendo, pero aprendo porque saboreo la vida, no porque conozco. El conocer se queda solo, y repito, hoy en día metido en un chip. Pues vamos a seguir con el desaprender, porque me parece que tú
en un caso en concreto, podría decir, eres el especialista en España, experto y el que más ha hablado sobre la mala bondad últimamente. La verdad es que has investigado y has trabajado mucho en ella. Yo creo que aquí hay mucho de desaprendizaje, ¿verdad? En este Sí, caso en concreto. sí, pero para mí el desaprendizaje, tal como tú lo planteas, que está muy bien planteado, es darse cuenta de cómo tú te has programado, darte cuenta de los patrones que tú llevas contigo, que son un montón de impresiones que has ido guardando a lo largo de tu experiencia y que se convierten en programas de repetición y que desaprender en este sentido es como desprogramar. Es como decir, bien, y yo estoy hecho de estos programas, pero estos programas no me definen. Y además, estos programas siempre son pasado. Por lo tanto, ¿qué he intentado yo cuando tú hablas de construir, desaprender? Es simplemente ir dándose cuenta de esas programaciones e irlas desprogramando. De modo que dispongas del máximo de atención libre para que tú puedas decidir cómo quieres vivir, en dónde quieres poner la atención, qué quieres que sea la vida en este momento para ti. Para tener esa libertad, que es el poco libre albedrío que tenemos, necesito tener una mente libre, una mente que esté libre de atención. En cambio, si mi atención ya está dirigida por mis automatismos, si todo lo que yo vivo ya es regido por mis reacciones, por lo aprendido en mi juventud, cuando fui pequeño, etcétera, etcétera, entonces estoy condenado a ser el programa. Entonces, en este sentido, tuve la suerte, a lo largo de los años de experiencia en la consulta, de darme cuenta de cómo funcionaba uno de los programas que creo que poco o mucho todos hemos padecido, que es el programa que llamaríamos del niño o la niña buena, que también lo podemos traducir como la mala bondad, es decir, que es aquello que yo aprendí que lo aprendí mal. ¿Y qué es lo que aprendimos mal? Seguramente un sentido del deber que se ha convertido en un portarse bien, se ha convertido en un obedecer, pero sobre todo en tener un sentido de hacer bien las cosas y un sentido de obedecer. Pero eso viene de fuera. Ujú. Por lo tanto, no es que uno no tenga que tener el sentido del deber. Eso está muy bien para la vida social y la vida práctica. Y sobre todo para cumplir con las leyes si no quieres que te multen por mal. Sino sirve sobre todo para que te hagas la reflexión de cuál es el deber que tengo conmigo mismo. Qué bueno eso. ¿Qué me debo? ¿Qué quiero convertir de mí en un deber hacia mí, hacia los demás y hacia el mundo? Por lo tanto, ese es el deber que tengo que cumplir, porque es el que me impongo, no el que me imponen. Entonces, la mala bondad es ser respuesta a todo lo que los demás me imponen, intentándolo hacer tal como me imponen y obedeciendo ciegamente, porque si no, no soy bueno. Entonces, Y, ahí viene es la desconstrucción del personaje de la mala bondad. y para quien le interese de los oyentes este tema, tu último bestseller ha sido precisamente este libro que está en la editorial ARPA y que estoy convencido de que lo pueden encontrar, ¿no? En Sí, cualquier librería en este momento. está todavía muy vivo porque se sigue vendiendo y sigue la gente referenciándolo, porque efectivamente creo que es una manera de aligerar el peso de tanta gente que ha sufrido por ser demasiado buena. Entonces, cuando tú descubres un poco el mecanismo, también encuentras la solución. Dices, eso que creí que yo era así es solo un programa. Por lo tanto, tengo que hacerme cargo de ese programa y tengo que elegir ser otros programas, pero quizá los voy a tener que desarrollar. Por lo tanto, es comprometerme conmigo mismo en mi camino de desarrollo personal y de darme cuenta que esas programaciones me llevan solo a que tarde y mal me dé cuenta que por ser muy bueno no hace que me quieran más, sino que me usen más. Ujú. Vamos a pasar a otro lado de lo transpersonal y Venga, de la psicología, porque yo he tenido el honor de compartir contigo desde hace ya va para 2 años, retiros en los que he tenido el honor de
y esto no se me olvidará nunca, ¿no? De que hace, pues ya va para 2 años, como digo, que me elegiste como compañero, porque todo tiene su reconocimiento y tú en tu empresa, Emprendedores Existenciales, que haces 4 retiros al año, 2 de ellos los compartimos, el de primavera y el de otoño, en un lugar maravilloso como es la Cova de San Ignacio en Manresa. Y en estos retiros el protagonista es el autoconocimiento y la Por supuesto. contemplación. Y la experiencia, ¿no? La experiencia personal de cada uno. Exacto. Pues yo quería preguntarte, Xavier, ¿qué te llevó a elegir a un compañero como yo tan negligentemente en estos retiros, ¿no? ¿Qué te llevó a elegirme? Claro. Y a ver que, bueno, que después de año y medio, después de 3 para 4 retiros, la verdad es que la experiencia es muy gratificante y tengo que decirle a todos los oyentes que es un honor compartir contigo, ¿no? El honor es Estos días. mío. Y también de la gente que viene porque lo pasa muy bien. Y luego, fíjate tú que a día de hoy ya tenemos gente apuntada para el retiro de otoño y para el retiro de primavera del 26. Sí, es increíble. Y siempre se llenan los retiros. Yo estas Increíble. cosas Bien. En son todo caso, bendiciones. vale la pena recordar que tú y yo coincidimos en un festival, que es el Festival Cuestiona. ¿Cierto? De Borja Vilasey. Exacto, en ese festival nos conocimos, que tú y yo no nos conocíamos, aunque sabíamos el uno del otro, pero no nos conocíamos. Fue un encuentro de esos encuentros que dices, bueno, es un encuentro nutritivo, tan nutritivo que mi pareja, es que fue, dice, oye, quedaros ahí y estad charlando lo que queráis, yo me voy a por ahí. Porque estuvimos casi 3 horas ahí dándole al pico. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno se encuentra resonando con otra persona, a la que además respeta porque se respeta y por su tradición, que además para mí es bella como persona, elegante también en su cuidado de sí misma, y por lo tanto, para mí reúne esto una serie de condiciones que me enamoraron enseguida. Y por lo tanto, cuando a mí me ocurre eso con alguien, me ocurre algo curioso, que es, primera, que lo introduzco inmediatamente en mi vida, por lo tanto, para mí es como ya es como familia. Y tengo que decirte que creo que no me ha fallado nadie Qué bonito. cada vez que he hecho esto. Más bien creo que he fallado yo a mis escogidos que no ellos a mí. Eso por un lado. Por lo tanto, enseguida lo veo como familia. Y en segundo lugar, convierto esa familiaridad, que en este caso pues no puede ser una familia de convivencia, por supuesto, porque vivimos cada uno en su mundo y con los suyos, pero sí que intento que haya una construcción entre los dos. Entonces, y yo vi clarísimo que la parte que podíamos, esa amistad que nacía, podía tener su generatividad, podía tener su construcción a través no de un encuentro de intimidad permanente, porque vivimos Actividades diferentes. diferentes, sino que tenía que ser algo que creativamente nos nutriera a los dos y sirviera para que otros se nutrieran de esa amistad. Y así es como nació, así es como está siendo, y la suerte es que podamos decir que efectivamente el propósito, la idea iniciática, pues está siendo muy bien acogida y podemos gozarnos a la vez que hacemos gozar. Sí, sí, y además, pues las personas que han pasado por los retiros, que ya irán cerca de 100 y han sido algunos 3 repetidores y 4 Sí, repetidores, es siempre un placer, ¿no? Escucharles y ver que esa energía que se crea, que nosotros percibimos, es común, es a todo el grupo, a esas 25 personas. En esos lugares se trata, y tú lo tratas con mucha belleza, un tema que va a la par, para mí es muy importante a la par con todo lo que hemos hablado, que es la contemplación, es el silencio. Claro, no se habla mucho del silencio y yo quiero preguntarle a Xavier Guix qué de importante y qué es para ti eso, la contemplación y el silencio. bueno, la actitud contemplativa para mí es la mística cristiana, ¿no? Yo he sido un gran amante de la mística. De hecho, me ha interesado las místicas de todas las religiones, casi todas. Por eso me he acercado al Tao, me he acercado a la Advaita, me he acercado al sufismo, me he acercado a la Cábala, pero como uno no puede ir picoteando por ahí porque tampoco no profundiza en nada, la que para mí es referencial es la contemplativa. Entonces, la mística contemplativa cristiana es esa actitud de quedarse absorto
a partir del silencio, esa mirada que se pierde porque se hace comunión con lo que ve. Entonces, esa mirada que yo tengo algunos lugares escogidos donde una vez al año suelo ir y suelo estar un rato ahí, un buen rato, dejándome llevar por esa actitud contemplativa, que es hacer comunión con todo lo que es visto y mirado, hasta el punto que el observador y el observado se funden. Y a partir de ahí pueden hacer alguna inspiración, pueden hacer incluso alguna obra, alguna creación. Por lo tanto, lo primero es el silenciamiento, la actitud del silencio, en este sentido es fundamental. Luego me dejo ese silencio absorber por lo que naturalmente veo y escucho. Entonces ahí la naturaleza es ávida en darte recursos porque ahora escuchas un pájaro, ahora escuchas el movimiento del viento. Es decir, hay una infinidad de imágenes de naturaleza y de sensaciones que uno vive y se va dejando meter en ellas hasta que llega un momento que se pierde. Y ahí es donde aparecen luego posteriormente ideas, aparecen mensajes, aparecen intuiciones que uno va a usar para su vida o para sus obras. Pero ha sido necesario este silenciamiento y esa mirada que se pierde en la contemplación y que en la mística cristiana significa también la contemplación de la obra, ¿no? La contemplación de lo que ves como un todo, esa totalidad que es la creación propia. En esa creación uno le parece que está sintiendo la presencia divina, ¿no? Está con el todo y eso es lo que uno permite dejarse caer en esa contemplación. Tanto la contemplación es pasiva al lado de lo que, por ejemplo, tú practicas mucho, que es la meditación. La meditación es activa, ¿no? Uno tiene que permanecer atento a que no se distraiga, atento a la respiración. Hay como una atención activada, que en cambio en la contemplación se convierte en una pasividad absoluta, en un dejarse ir, en un dejarse llevar, que es muy hermoso. Por lo tanto, son dos experiencias realmente pues, que nos llevan a esos estados que entendemos como transpersonales. Sí, sí, nos llevan a lugares comunes desde diferentes lugares en Exacto. los que se está, que es maravilloso, vaya. Xavi, tú eres de las miradas que a mí me interesa. Tengo la oportunidad y la fortuna de vernos más o menos pues cada 6 meses en estos retiros maravillosos que realizamos en primavera y en otoño. Y me gustaría preguntarte por tu mirada, ¿no? En el mundo de hoy. O sea, tu mirada quiero preguntarte, ¿no? El cómo ves el mundo de hoy, qué está pasando en el mundo de hoy, cómo crees que se está viviendo pues todo lo que ocurre hoy, qué heridas se activan en el colectivo para que esté pasando lo que esté pasando. Por supuesto, a un nivel, respóndemelo, pues eso, transpersonal, espiritual. ¿Cómo ves tú el mundo de hoy a este respecto? Bueno, yo veo, por un lado, que hay un momento de transición muy importante. Hace mucho tiempo que eso lo venimos diciendo. Se habla a veces de la nueva conciencia. A mí los adanismos, ese intentar siempre ver algo nuevo, no me gusta. Yo soy más bien de decir, todo se transforma, pero nuevo no hay nada. Pero la transformación parece como si nos llevara a una nueva manera y en realidad son siempre miradas o experiencias que algunos empiezan, son ya incluso reveladas, se nos ha revelado de hace mucho tiempo, pero que cada vez más gente se va acercando. Entonces, por un lado, estoy viendo que sí, hay cada vez un acercamiento mayor, seguramente por desgaste de una sociedad que ya no nos gusta, que ya no tiene sentido, que ya es difícil de soportar por su alto rendimiento, por su exigencia, por su intolerancia, por su separatividad, por generar ansiedad, guerras, etcétera, etcétera. O sea que hay un momento, hay un hartazgo, ¿no? Hay como un cansamiento de todo eso. Y la gente se va preguntando, "Oye, ¿hay otra solución? ¿Hay otro camino?". Y cada vez más gente se va acercando hacia eso que llamamos pues el mundo transpersonal, la meditación, la vida interior. A mí me gusta más llamarlo la vida interior.
La vida interior no significa alejarse de la vida normal y convertirse en un monje, sino que uno sigue viviendo su vida, pero cambia su mirada, porque sabe, en primer lugar, retirarse a tiempo cuando es necesario, y de esa retirada, de ese silencio que decíamos antes, o de esa experiencia interior, uno luego la comparte y la revela desde ahí. Y poco a poco va transformando uno primero a sí mismo, luego su entorno, y con un poco de paciencia, pues quizás con el tiempo habrá mucha más gente que le dé el vuelco para que esa vida interior sea como una forma de vivir exterior natural. Creímos que cuando hubo la pandemia eso transformaría. Bueno, por fin hemos tenido una experiencia que por fin nos recuerda quién somos, lo que es importante, etcétera, etcétera. Y ahí todos vimos la posibilidad de un mundo nuevo. No ha pasado nada. Fue una pequeña sacudida, fue una pequeña sacudida. Sí, no, y las sacudidas siempre hay alguien que da el vuelco. Por lo tanto, creo que vamos a necesitar algunos vuelcos más Eso para. para que las personas vayan entrando en esta vida interior como forma de aquietarse, encontrarse, pero luego resonar con la vida misma y con los demás. Por lo tanto, aún nos quedan unas cuantas sacudidas. Eso parece, eso El parece. apagón parecía que de nuevo nos sacudía, pero fue muy breve. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto el ser humano está con la apertura necesaria para aprender? Entonces, yo creo que sí, que cada vez más gente se va acercando y que, aunque tengamos dudas, si uno lo piensa bien, se dará cuenta de que nunca habíamos vivido tan bien como ahora, que tenemos muchos recursos y que tenemos cada vez más acercamiento hacia una vida donde vale la pena esa facilidad para vivir un bienestar, no solo exterior, sino también interior. Repito, nunca, estadísticamente, nunca habíamos vivido mejor que ahora. Lo que pasa que la tendencia del ser humano, tú sabes que es siempre ver lo oscuro, lo que no anda bien, lo que Sí, sí, falta. exacto. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer, ahora que nos lo haces pensar, es empezar a cambiar esa mirada. Es decir, oye, ¿por qué no empezamos a ver la luz? ¿Por qué no empezamos a ver lo amoroso? ¿Por qué no Es empezamos curioso, a ver Xavier, porque me estás leyendo la mente, porque la pregunta a esto que me lo ha notado, es que has dicho hace un momento algo muy interesante y es que has dicho que podemos seguir viviendo la vida que tenemos, pero cambiando la mirada. Claro, Y es justo lo que me estás claro. respondiendo ahora mismo. Esto, ¿cómo? ¿Cómo podemos llegar a, pues es una persona, un oyente que está escuchándote ahora mismo y dice, sí, sí, sí lo veo, sí lo puedo hasta entender, pero ¿por dónde empezamos a hacer esto? Bien, pues solemos decir, empieza donde estés. Si ahora tu conciencia te está generando cierto malestar, si tu vida no acaba de encontrar sentido, si todo esto que vives te parece como un enorme cuento chino, bueno, chino no sé, pero un cuento, o te parece que realmente es doloroso y no tiene ningún sentido. Ese es un buen principio, porque ahí se inicia la búsqueda. Y la búsqueda tiene que ir al encuentro de aquello que para ti tenga sentido. Por lo tanto, la búsqueda te lleva a trabajar ciertos aspectos como son, por ejemplo, ¿dónde pones la atención cada día? Empecemos por un ejercicio sencillo. Oye, date cuenta de en qué acabas poniendo la atención cada día en tu vida. ¿Qué es lo que destacas continuamente? ¿Hacia dónde se va tu mirada? Por tanto, más que aprender a mirar, porque esto es como hay un cuento muy bonito que sabes que lo cuento a veces en los cursos, que es aquella niña que con su abuelo dice, abuelo, por favor, llévame a ver el mar. Y el abuelo lleva a la niña a ver el mar y cuando ve el mar por primera vez queda asombrada, que el asombro es muy importante. Y ese asombro la lleva a preguntarse, abuelo, enséñame a mirar, porque no sé qué tengo que ver. Entonces, ahí Maravilloso. me nace primero el interés interior por decir, quiero aprender a mirar, quiero saber qué tengo que ver. Y para eso tengo que empezar a dejar de ver lo que he visto hasta ahora, porque eso ya es una repetición, eso es mecánico. Entonces,
tengo que aprender a mirar desde otro lugar. Y a veces necesito, en un primer camino, en un primer espacio de búsqueda, pues algún referente, algún libro, algún curso, algún retiro, alguna tradición que me ayude a encauzarme porque necesito algo de método, necesito algo de enseñanza que me sirva para orientarme. Solo no lo vas a hacer, porque solo te vas a acabar engañando y te van a salir tus mecanismos automáticos y vas a volver a lo de siempre. Por eso es necesario que te dejes un poco llevar y pruebes. Pero probar significa voy resonando con lo que me encuentro y con los referentes que me voy encontrando. Y no castigues a los referentes, no tengas miedo de los gurús y los maestros, porque solo son resonadores para que tú te des cuenta de lo que necesitas, lo que te va bien. Y cada uno tiene que encontrar su camino, sus referentes y explorarlos a fondo, que eso es la sabiduría. Cuando encuentres un camino, saboréalo hasta el final. Luego ya decidirás si quieres ir a otro camino. Exacto. Lo que sí te pide la vida es que no vayas por ahí picoteando ni haciendo turismo espiritual. Muy interesante. Pues todavía para otro podcast, Desde luego. Xavier, voy a acabar esta entrevista recordando que tú y yo nos vemos, tenemos la alegría de vernos el 10, 11 y 12 de octubre Exacto. este año, que es nuestro siguiente retiro, el retiro de otoño, que es el de interioridad, donde De vamos a dejar ir. estar. Exacto. Claro. Exacto, interioridad, dejar ir, eso que nos pide el otoño hacer, ¿no? Eso. Que vamos a estar allí en la Cova de Manresa y que ya están abiertas las inscripciones, por cierto. Tienes otros retiros, quien te busque por redes Mira, en sociales. verano tenemos el retiro, que es las claves del autoconocimiento, y lo hacemos pues la última, el primer fin de semana de agosto, el 31, 1, 2 y 3 de agosto, una cosa así. Muy bien. Y nada, con ganas, Xavier, de compartir de nuevo contigo en octubre. Ha sido un honor que pises este programa, La Claro que sí. Pregunta Infinita, y ha sido un placer y, como siempre, pues una maravilla escucharte. Gracias por todo, Xavier. Gracias a ti, Tony. Un abrazo.